El primero es gasto tributario, mitos y realidades, sacrificio fiscal, eficiencia y valor agregado. Para hablar de este tema viene una profesional del derecho económico y tributario. Ella lo disimula muy bien, pero tiene más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas fiscales. Posee una sólida formación en derecho administrativo y tributario, tiene especializaciones en finanzas públicas, en contrataciones públicas, también en prevención de lavado de activos. Actualmente aporta su visión estratégica desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Se desempeñó como directora general de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, también consultora en política fiscal, fiscalidad internacional y regímenes especiales. Es fácil adivinar que se trata de Ruth de los Santos Mazara. La verdad que me encanta la fe que me tiene el equipo del CONACYT, que me trae por segunda vez y además después de almuerzo. La verdad que don Samuel, Saiska, don Franklin me tienen mucha fe. Pues nada, y qué bueno pues que contamos con ese proceso de animación previo a empezar a hablar de un tema que puede ser controversial y para mí es mucho más complicado hablarlo hoy porque está don Martín Zapata entre el público, que ustedes saben que primero es uno de mis profesores y segundo es de los más críticos del gasto tributario. Entonces, el gasto tributario podríamos, solo para que les sirva de guía, tranquilo, en 25 minutos lo haremos. Pero para que les sirva de guía, serían estos temas que estaremos viendo. Básicamente, definición y alcance, para que tengamos todos una misma base y podamos pues conversar de este tema con mayor tranquilidad. Estaremos viendo los mitos más comunes. Por ejemplo, le estamos dando gasto tributario a estos jóvenes que vinieron y yo no sé si es tan eficiente en este caso, pero es justamente de las cosas que vamos a ir develando durante esta conversación. Las realidades técnicas en torno a este instrumento de política, estaremos viendo las acciones BEPS. Ya esta mañana hablaba Barrey sobre la iniciativa 1, entonces ahí él describía los dos instrumentos principales que se han venido desglosando y yo en esta oportunidad le hablaré directamente de los instrumentos vinculados a los regímenes especiales. Estaremos viendo de cara a la transparencia internacional cómo se ven estos regímenes. Vamos obviamente a analizar el caso de República Dominicana. Veremos un ejemplo de cómo el sacrificio fiscal de cierta forma se equilibra, se compensa o no con uno de los principales regímenes de incentivos que tenemos en el país. Y luego pues hablaremos de los retos y oportunidades y algunas consideraciones pues, que quiero compartir con ustedes. De inmediato cuando escuchamos gastos tributarios, a la mayoría le viene a la mente, ahí hay privilegios. Probablemente privilegios para unos cuantos. A otros le viene a la mente, ¿y por qué no se elimina ese gasto tributario y logramos pues tener un aumento de las recaudaciones sin hacer reforma? De todos esos temas vamos a ir viéndolo, porque lo importante aquí es que podamos quitar todos los prejuicios que hay en torno a este mecanismo, a este instrumento de política pública que los estados deciden utilizar. Si el fin se logra o no se logra, es distinto, pero el gasto tributario de entrada es una política pública explícita. Es tan explícita que es aprobada por los congresos a través de legislaciones. De ahí que en la mayoría de los casos, y digo la mayoría de los casos porque sí vemos en el informe de gasto tributario que publica el Ministerio de Hacienda, algunos gastos vinculados a disposiciones administrativas, pero por lo general los instrumentos que se prevén de gasto tributario están todos concebidos en legislaciones, por lo que es una política de Estado. Barrey, no me mire así. Si se usa bien o no se usa bien es otra cosa. Si lo estamos fiscalizando bien o no es otro tema. Pero de que es un instrumento de política pública ahí podemos coincidir, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es el gasto tributario ya de manera concreta? El gasto tributario es lo que el Estado deja de percibir por alguno de los mecanismos que utiliza para dar un tratamiento distinto a un contribuyente respecto al tratamiento general. Eso lo vemos a través de exoneraciones y es mucho más fácil verlo ahí, por ejemplo, el sector turístico
tiene exoneraciones de impuestos sobre la renta y tiene exoneraciones para el primer equipamiento y puesta en operación y la construcción de los hoteles durante el periodo, ¿verdad?, que se complete ese proceso, a través de deducciones, a través de créditos, y ahí el mejor ejemplo a través de créditos es lo que sucede con el sector de cine, que aunque todos nos creemos estrellas, no a todos nos cae muy bien este tipo de incentivo. Entonces, el más común dentro de los créditos es justamente ese, pero también se da a través de tasas reducidas o a través de diferimientos. Entonces, son las 5 formas en que podemos ver que se ejecuta, que se efectúa realmente el gasto tributario. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, el gasto tributario no es corrupción. El gasto tributario es parte de una decisión de gobierno, decisión de política pública que busca, y lo decía Barrey esta mañana, pues probablemente compensar algunos desequilibrios que la misma economía tiene. Por ejemplo, cuando tenemos, y no es que necesariamente logremos equilibrarlo con eso, pero un tema que aún nosotros que persiste es el tema del sector eléctrico. Cuando tú tienes un costo de electricidad tan alto, pues probablemente tú tienes que buscar algún mecanismo para compensar, ¿verdad?, el que vengan esas inversiones al mercado. Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes? Siempre vemos que detrás del gasto tributario tú escuchas, el gasto tributario es malo porque el gobierno no lo elimina, si se eliminan las exoneraciones se resuelve el déficit, lo que en principio podría influir, pero no es cierto. Recordemos que la mayoría de los regímenes de incentivos en República Dominicana tienen un proceso de clasificación. Una vez pasan el proceso de clasificación, eso le da un derecho durante la vigencia de esa clasificación. De ahí que el hecho de usted modificar una legislación para eliminar un incentivo no le va a dar recaudaciones de inmediato. Ahora tú me dirás, y me dirá Barrey, bueno, pero en algún momento hay que empezar, ¿verdad?, para que en algún momento dé los resultados. Sin embargo, el pensarlo como un mecanismo con el que tú vas a compensar de inmediato las recaudaciones que no tienes en el momento, no es una buena forma de verlo. Además, siempre decimos, el gasto tributario beneficia a las grandes empresas. Nada más alejado de eso. Más adelante veremos que justamente no son las grandes empresas las que reciben la mayor proporción del gasto tributario. La mayor proporción del gasto tributario la recibimos todos nosotros a través de las exenciones generalizadas, exenciones o digamos que no alcance, porque aquí podríamos discutir sobre si el listado que tenemos de bienes exentos en el Código Tributario realmente son bienes exentos o son bienes que no deberían estar gravados porque el ITEVIS es un impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Entonces, de entrada, si los bienes no tienen transformación, no necesariamente estarían alcanzados por ese impuesto. Pero el legislador, para evitar que haya confusión, lo ha listado todos los que no le aplica el impuesto, ya sea porque están exentos o porque no están alcanzados. Lo que sí es necesario tomar en consideración es que el hecho de que una empresa esté acogida a un régimen de incentivo no la exime de cumplir con su deber de informar a la administración tributaria y tiene que hacer su declaración. Y de ahí que es necesario, y el Ministerio de Hacienda lo viene haciendo desde el año 2008, pues cuantificar ese monto de gasto tributario. En el año 2008 realmente se empezó a cuantificar procurando hacer un ejercicio de transparencia que más adelante permitiera pues tomar las medidas de política en torno a si el régimen o si el régimen de incentivos si había estado, me ha adelantado, a ver. Yo creo que acabé, pero no. Respecto a si el régimen de incentivo estaba generando o no el objetivo de política con el que se diseñó. Y básicamente, en principio, se tomó una metodología que la diseñó y don Martín conoce muy bien, que la diseñamos en conjunto con el BID, y se ha ido refinando pero espérense que no es por ahí todavía. Ok, tiene que ser en retos antes de BEPS. Ahí, ok, aquí era que estaba. Entonces les decía que justamente este informe de gasto tributario es un ejercicio de transparencia
y se hizo realmente para poner en la palestra pública lo que el Estado estaba dejando de percibir por los incentivos que otorgaba. Y les digo, en principio la intención era esa, tener información que más adelante permitiera evaluar cada uno de esos regímenes e ir tomando las medidas necesarias para lograr ajustarlo al objetivo de política que realmente perseguía. No es necesariamente lo que ha sucedido, pero tenemos todos que coincidir que este ejercicio de transparencia que ha sido constante en el Ministerio de Hacienda ha permitido que el tema de los incentivos se ponga sobre la mesa. Y ya es muy común que todos hablemos de cuánto el Estado deja de percibir. ¿Por qué? Porque al final el gasto tributario, si bien no es un gasto presupuestario, tiene el mismo impacto en la redistribución. Entonces, de ahí que es necesario, y todos los años se anexa a la ley de presupuesto, justamente para permitir que el Congreso también tenga esas informaciones. Ahora, quizás lo que deba suceder es que el Congreso, en su rol de fiscalización que la Constitución le establece, pues también empiece a tomar mayor acción con esta información y pues probablemente que también haga las evaluaciones de si los regímenes están sirviendo o no para lo que se han sido concebidos. Entonces, cuando lo vemos desde la realidad técnica, es que el gasto tributario es una herramienta de política pública legítima. Que sea bueno o que sea malo depende cómo se estructura, cómo se gestiona y los niveles de transparencia que lleva en sí mismo. Que su medición es compleja, sí. Su medición es compleja y en este momento tenemos un informe de gasto tributario que lo publicamos. Sin embargo, lo que debería suceder y lo que se aconseja es que ahora pasemos a la segunda fase y es que empecemos a evaluar cada uno de los proyectos que son clasificados con las informaciones de lo que prometieron que generarían y poder pues hacer ese balance y poder realmente dar seguimiento a que el objetivo se esté cumpliendo. Y es la etapa a la que debemos pasar como país. Ya nosotros hemos madurado lo suficiente como para pasar a esa segunda etapa de evaluación. Entonces, en República Dominicana y Latinoamérica, digamos que ronda entre 3 y 6%. Cuando empezamos a trabajar con el informe de gasto tributario era 6. Se ha venido refinando el informe y tenemos realmente algunos ajustes que se han hecho, en especial en el sector de zonas francas, que en principio se incluían algunas exenciones que no necesariamente, de impuestos que no necesariamente le correspondería pagar. Entonces, no es por donde voy por BEPS. De todas formas, le quería comentar respecto ya a cómo lo ve el entorno internacional. Barrey hablaba esta mañana y yo le comentaba en principio que en la OCDE está el marco inclusivo, BEPS. El marco inclusivo BEPS tiene 15 acciones. De esas 15 acciones, solo 4 son parte del estándar mínimo. Y dentro de esas 4 está la acción número 5. La acción número 5 busca regular los regímenes de incentivo y procura que estos regímenes de incentivos no sean perniciosos. ¿Cómo lo regula? Primero hay un proceso de evaluación que lo hacen los países y de estas informaciones entonces se intenta que los regímenes que queden vigentes no procuren trasladar ganancias de una jurisdicción a otra sin que haya actividad económica sustancial. De ahí que cuando el caso de República Dominicana se vio el tema de zonas francas, que yo sé que muchos de ustedes estaban pensando, ¿será o no será un régimen pernicioso? La verdad es que por la cantidad de vinculación con el resto de la economía, de conformidad con lo que genera, se consideró que no, porque hay una vinculación, hay una actividad económica real en República Dominicana. ¿Cómo no sucedería esto? Si tuviésemos una empresa, por ejemplo, que se clasifica en zona franca solo para administrar una licencia. Y en República Dominicana, entonces, en zona franca, registra los ingresos de los royalties por la explotación de esa licencia, pero esa licencia no se desarrolló en República Dominicana y no se está generando ningún valor en República Dominicana. Entonces, en el caso de zonas francas, la mayoría de las empresas generan valor en República Dominicana, tienen actividad económica sustancial y por eso ese régimen no fue considerado como un régimen pernicioso. Otro de los elementos que procura esa acción número 5 de BEPS, que les decía que son 4 las que son parte del estándar mínimo, está la 5
de la que le hablé. Está la 6, que procura que no haya un uso abusivo de los acuerdos para evitar la doble tributación. Está la número 13, que muchos de ustedes han trabajado con ella, que es justamente la que establece el reporte country by country y que sirvió de base más adelante pues, para la resolución, para el acuerdo de autoridad competente que suscribió República Dominicana, al que se adhirió República Dominicana. Y está la acción número 14, que procura que no... La acción 14 procura que haya un uso adecuado de los procedimientos de solución amistosa de los conflictos. Recordemos que en el marco de los acuerdos para evitar la doble tributación, el proceso que se sugiere, el que generalmente se acuerda, es un proceso de solución amistosa. Entonces, como es un procedimiento de solución amistosa que no está sujeto a ningún contrapeso, no hay ningún árbitro que lo evalúe, no siempre las administraciones se ponen de acuerdo en cómo se debe distribuir esa potestad tributaria y entonces a través de BEPS se procura pues reforzar ese mecanismo de solución de controversia para evitar que las administraciones, por desacuerdo entre ellas, permanezca entonces el conflicto de doble tributación. Si se fijan, estas 4 acciones tienen mucha vinculación una con otra. Hay 2 vinculadas directamente a los acuerdos para evitar la doble tributación. Hay una vinculada a transparencia y la otra que está vinculada a los regímenes especiales que les decía. Todas al final están procurando que no pasemos de la... Recordemos que en principio hablábamos de evitar la doble tributación y para eso empezamos a suscribir los acuerdos, ¿verdad?, de doble tributación. Pero la acción 5 lo que procura es que no haya una doble no imposición y que al final, donde está la actividad económica real, ahí pues entonces esté la potestad recaudatoria. Entonces, ya sí enlazo aquí directamente al caso de República Dominicana y ya veo que me quedan 11 minutos. Bueno, en el caso de República Dominicana yo les decía que desde el año 2008 pues estamos publicando esos informes de gasto tributario. Ya tenemos realmente una buena base de datos que nos permite ir viendo de manera periódica qué cosas se pueden ajustar y qué cosas se están haciendo bien, qué cosas han dado resultado. En promedio, en este periodo el PIB ha sido 5.4% del PIB lo que ha representado el gasto tributario. Les decía que uno de los años más altos, obviamente, fue cuando empezamos en el año 2008 y en ese ejercicio, pues, todo el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en ese momento, con el Banco Central, DGI y DGA, pues, estableció cuál sería la base. Ahora, cuando vemos el total de gasto tributario, no lo estoy viendo, pero no tengo la presentación. Entonces les decía que bueno, no. La de gasto, la primera de gasto tributario. No. Ahí. Ya, más adelante. La siguiente, que ya esa pasó. Esta también pasó. Ok. Entonces les decía, el mito es que favorece a las grandes empresas. Cuando vemos los resultados, no es cierto, Barrey. No son las grandes empresas las que reciben el grueso del gasto tributario. En República Dominicana, el 38% del gasto tributario total está concentrado en personas físicas a través de las exenciones de ITEVIS y a través de la exención del mínimo exento. Es decir, que más de la 3/4 parte del gasto tributario van a beneficiar a la población, van a justamente ese principio de progresividad del sistema tributario, de tratar de que paguen más quienes más pueden. Esta mañana decía Barrey que no necesariamente es un elemento que lleva progresividad al sistema. Sin embargo, el objetivo de política detrás sí es ese. Es justamente no gravar los bienes, los alimentos, la educación, el alquiler de las viviendas, la salud, el transporte, la cultura, el cuidado personal, la protección social, los servicios funerarios, los servicios financieros y otros trámites. Y esto lo recibe toda la población. Entonces, el grueso de las exenciones que se ven en el informe de gasto tributario
corresponden a personas físicas, es decir, que las recibimos todos nosotros sin importar el tipo de ingreso que tenemos. Y ahí sí podríamos decir que hay oportunidades de mejora, en especial porque hay discusiones de si es mejor que sea a través del gasto tributario o si a través de una transferencia directa. Yo sé que hay líneas de pensamiento que creen que es mucho mejor y mucho más eficiente hacerlo de transferencia, a partir de transferencia directa. Sin embargo, todo el ciclo presupuestario también es complejo y también podría encarecer el proceso. Ahora, tú sí tendrías mayor posibilidad de focalización de esos incentivos si lo haces de esa forma. Entonces, aquí lo importante es que logremos el equilibrio entre la gestión inteligente del gasto tributario, el equilibrio entre competencia y sostenibilidad fiscal. Para nosotros no era un tema, el tema macroeconómico era algo que ni siquiera lo teníamos en el radar, hasta que en el año 2003 vino la crisis financiera y en el mismo día te cambiaban los precios de las mercancías, no habían terminado bien de ponerle el precio cuando ya había un cambio en el precio. Entonces, ahí nos dimos cuenta que realmente la macroeconomía es importante, que la sostenibilidad de todo el sistema económico es relevante para cada uno de nosotros y para nuestras vidas, incluso cuando no lo percibimos. La economía es como el aire. Cuando usted puede respirar, usted lo da por sentado. O sea, si la economía va bien, si la estructura macroeconómica es sólida, todos lo damos por sentado y eso existe y punto. ¿Cuándo nos damos cuenta que lo necesitamos? Cuando hay algún problema. Entonces, hay que mantener ese justo equilibrio entre la competitividad y la sostenibilidad fiscal. Es indispensable realmente que haya mayor participación del Congreso en la fiscalización y el seguimiento del gasto tributario. El informe de gasto tributario debe pasar de ser un instrumento meramente informativo para el Congreso, digamos que un elemento que el Ministerio de Hacienda tiene que cumplir y tiene que pasar a ser un instrumento que permita accionar al Congreso en su proceso de fiscalización que le establece la Constitución. Obviamente es necesario que todo el gasto tributario sea evaluado a través del análisis costo-beneficio, preferiblemente que haya una metodología de evaluación ex post que permita que los proyectos se vayan viendo en la medida que se van desarrollando, si van dejando la rentabilidad social y económica que en principio ofrecieron para su clasificación. Porque evaluar de manera equilibrada el sacrificio fiscal, la eficiencia y el valor agregado del gasto tributario es fundamental para que la política tributaria sea eficiente. Recordemos que la política tributaria, si bien su principal función es recaudar los ingresos para financiar el presupuesto, tiene otras funciones, tanto en la conducta humana como en la asignación de recursos para el desarrollo de determinados sectores. Entonces, es a través de los regímenes de incentivo que se cumple esa segunda función. Entonces, no es más importante un elemento que otro. Los tres elementos son fundamentales para poder mantener la salud económica del país. Entonces, si analizamos, porque la verdad que uno estando en Punta Cana, me voy a poner a hablar de zona franca, prefiero hablar de turismo, ¿verdad? Y sobre todo después que vi en Santo Domingo, señores, se está cayendo. Y aquí todavía el sol está bonito. Por lo menos en el almuerzo estaba bonito, ¿verdad? Entonces, obviamente el sector turístico, que es el cuarto en impacto de gasto tributario, les decía que el primero son las personas físicas, ¿verdad? Lo vimos, el 38%. Tenemos zonas francas, que está por encima de turismo, que es el 10%. Pero en el caso de turismo, para que lo vean aquí, respecto al PIB, estamos hablando que es el 0.2 en el 2025. En promedio, estamos hablando de que es el 0.1 y es el 2.3 del gasto tributario. Sin embargo, vemos que genera en operaciones grabadas, según DGI, enero-marzo, generó el 9.8 de todas las transacciones grabadas de la economía. Tiene una población ocupada que es el 8.5 de la población total ocupada. Y ha traído inversión en el periodo 2025, del 18 al 24, ha traído inversiones de alrededor del 30% del total de la inversión. Entonces,
no es que haya una relación directa entre el gasto tributario y la rentabilidad que deja el sector, pero hay sectores que uno pensaría y evaluaría mejor antes de pensar en cualquier modificación. ¿Que hay espacio de mejora? Sí. Como en toda medida de política pública hay espacio de mejora y esta no es la diferencia. Ahora, lo importante es que tengamos un análisis integral que pondere todas las variables y que veamos cuál es la naturaleza del gasto tributario, ver que su gestión sea eficiente y que pasemos de la crítica a realmente evaluar este tipo de documentación como instrumento mismo de política pública, porque el gasto tributario no es ni bueno ni malo. Si se gestiona bien, si se diseña bien, promueve inversión, promueve equidad social. Y el verdadero desafío está justamente en mantener ese equilibrio y hacer las evaluaciones correspondientes. Y tal como le decía, continuar con los procesos de transparencia en torno a la publicación del ya el informe que publicamos, pero pasar al siguiente nivel de evaluar probablemente caso a caso y ver que la rentabilidad se esté cumpliendo para decidir si queremos mantener determinados incentivos o si es momento de cambiar porque ya el sector o los sectores hayan alcanzado la madurez a la que aspiramos. Muchísimas gracias. Y vieron que les prometí en tiempo. Gracias, muchísimas gracias a Ruth de los Santos Mazara por no solo compartir con nosotros estos temas de mitos y realidades en cuanto al gasto tributario, sacrificio fiscal, eficiencia y valor agregado. Vamos a llamar a Eduardo de la Rosa, de la Junta Directiva de CONACYT, para que por favor entregue tanto certificado de participación como expositora, como los presentes. Y decía que no solo nos habló de eso, nos demostró acá esa diferencia, y no voy a mencionar aquellas dos palabras, la importancia de que las neuronas siempre, 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 absolutamente siempre estén por encima de los electrones. Nada más, nada más. Posando acá ante los artistas del lente, los herederos de los hermanos Lumière, y con sonrisa de satisfacción reiteramos el agradecimiento. Gracias nueva vez, tanto a Ruth como a Eduardo.